Bueno, ahora sí, yo creo que podemos ir a la palabra. Al pan que no perece. Sí, a la enseñanza en el nombre Amén. de Yeshua. Y vamos a ir a la palabra allí en el libro de los Hechos. Vamos a continuar allí en Hechos capítulo 18. Hechos 18. Recuerda que estamos trazando un estudio sistemático de las Escrituras acerca del Shabbat. Hemos venido haciendo un recorrido por todas las Escrituras desde Génesis, ¿no? Empezamos desde Génesis. Ya vamos en Hechos acerca del Shabbat. Obviamente, claro, ¿no? Estamos haciendo un estudio, hemos venido haciendo un estudio desde Génesis sistemáticamente, todo abordando el tema del Shabbat en toda la Biblia, ¿no? Ya vamos en la carta de los Hechos. Y dice el capítulo 18. Vamos a continuar estudiando esta maravillosa carta que tenemos tanto testimonio allí en esta hermosa carta. Dice Hechos 18, versículo 1. Después de estas cosas, partiendo de Atenas, porque recuerde que estuvimos estudiando, ¿no? Como en el Shabbat pasado, como Shaul, el apóstol Pablo, estuvo allí en Atenas. Dice que él se dirigió ¿hacia dónde? Hacia Corinto. ¿Sí? Y allí encontró a cierto yehudita de nombre Aquila, nativo del Ponto, quien había llegado recientemente de Italia con su mujer Prisca, por cuanto Claudio, el emperador, había ordenado que todos los yehuditas se fueran de Roma. Entonces dice que el apóstol, ¿sí?, había partido de Atenas y fue hacia Corinto. Y allí en Corinto se encontró con un yehudita, con un judío, de nombre Aquila. Dice que este yehudita, que se llamaba Aquila, era nativo del Ponto, o sea que había nacido ¿en dónde? En el Ponto. Y usted dirá, ¿dónde queda el Ponto? Pues el Ponto queda en un maravilloso país que mi esposa está que quiere ir a visitar y todo el tiempo me dice que quiere ir allá y a cada rato quiere estar allá, y estoy hablando de Turquía. Ay, sí. Sí. ¿Sí? Por si alguien me quiere invitar, pues yo me dejo invitar. Entonces, el Ponto es donde hoy localizamos la actual Turquía. ¿Ok? Como para que ustedes se hagan más o menos idea, pues cuando se habla de ciertas regiones, bueno, ¿y eso dónde quedaba? ¿Sí? Que el Ponto era lo que se conocía como el Asia Menor. Y pues que en su gran mayoría es lo que hoy tenemos o conocemos como ese gran país que se conoce como Turquía. Y dice que él, que era de allá del Ponto, en ese momento, así se conocía pues esa región, Aquila, había llegado allí a la ciudad de ¿qué? De Corinto. ¿Y por qué habían llegado allí juntamente con su esposa Prisca? Habían llegado allí porque Claudio, el emperador, había dado la orden de que todos los yehuditas se fueran de Roma, o sea, los expulsó a todos. Y pues, obviamente, por eso dice que habían llegado recientemente de Italia. Habían llegado de allá porque tuvieron que salir, sobre todo los que estaban en Roma, ¿no? Claro. Recuerde que actualmente, por ejemplo, en este caso actualmente, Roma es la capital de Italia. Entonces él había ordenado que salieran. Hubo una expulsión de judíos, ¿sí? Y se les ordenó que salieran. Entonces entre esos tuvieron que irse Aquila con su esposa Prisca, se fueron allí y se encontraron en la ciudad de Corinto, y justo el apóstol llegaba también a esa ciudad. Entonces, dice el versículo 3, se unió a ellos por ser del mismo oficio y se quedó a trabajar con ellos. Pues su oficio era hacer carpas, tiendas. Era hacer, en hebreo diríamos Sukkot. ¿Sí? Obviamente, en este caso eran las tiendas, las carpas que se hacían, puesto que estas carpas eran muy demandadas en el comercio, ¿sí? Sobre todo en la parte de los comercios grecorromanos, ¿sí? Donde estaban las plazas, se acostumbraban a levantar carpas. Y hasta el día de hoy, ¿no? Uno ve
Eso y por eso se ve mucho en los mercados de Turquía, ¿no? Ay, sí. También, y todos estos, ¿no? Y esto es algo generalizado. Entonces se ven muchas carpas. Bonito, Y sí. por eso se llaman tiendas. Por eso a uno le decía, vaya A la tienda. tienda. Y uno, sí, o sea que ellos eran tenderos de oficio. ¿Por qué? Porque hacían tiendas. Claro, hacían tiendas. Las carpas, sobre todo las carpas que se usaban para el comercio, ¿no? Porque es que, sí, la idea era siempre tener una carpa para allí estar debajo, pues protegiéndose del sol y todo esto, y poder vender los artículos. Productos. Y es algo muy común. Hoy, de hecho, hasta el día de hoy, Sí. es muy común ver esto en diferentes plazas, en diferentes mercados. Es que ahí parece que no hubiera pasado el tiempo. Sí, Ajá. de estas ciudades. Sí, claro. Aún en las ciudades de Latinoamérica, aquí en Cali uno encuentra eso, ¿no? Tienen sombrillitas, tienen carpas y todo esto, ¿sí? Pero digamos como allá todavía se ve, es eso, se ve y usted las ve ahí las carpas. Como que guardan la tradición. Sí, usted ve las carpas, sobre todo esas partes de allá, ¿no? Todo lo que es el Asia Menor y todas estas ciudades y regiones de tanto tiempo, de tanta trayectoria. Entonces ese era el oficio en ese momento y Pablo pues se unió a ellos y se dedicó por un tiempo a trabajar en ese oficio. Pero mire lo que dice acá el versículo 4. Y todos los días de Shabbat debatía en la sinagoga, en la asamblea, que es lo que significa la palabra sinagoga. La palabra sinagoga es una palabra griega, sinagoge, ¿sí? Una palabra griega que significa literalmente asamblea. Asamblea. Entonces podemos decir, y todos los días de Shabbat debatía en la asamblea. ¿Sí? Y todos los días de Shabbat debatía en la asamblea, en la sinagoga, y persuadía, convencía tanto a yehuditas como a gentiles. Mire eso, tanto a yehuditas como a gentiles. Entonces, por lo general, mucha gente, y casi siempre se lo digo porque ese es el argumento que la mayoría de pastores, por ejemplo, cuando yo hablo con pastores acerca del Shabbat, uno de los argumentos principales que me sacan y me dicen, no, es que eso del Shabbat era para los judíos. Y Pablo sí iba, pero era porque eran judíos. Pero acá dice que persuadía y convencía a yehuditas, a judíos, ¿y a quién? Y a gentiles, a helenos. Literalmente el texto griego dice helenos. Helenos. Helenos tiene que ver con helenes, dice así literalmente, helenes. Los helenos son los griegos, los gentiles, los que estaban helenizados. Es decir, todos los que seguían la cultura griega, la cultura helenística. Entonces, a ellos se les conocía como griegos o gentiles. Es lo que llama la Biblia como gentiles. Y por eso dice que persuadía, convencía tanto a yehuditas como a gentiles. Entonces, mire que él, en todos los días, mire lo que dice ahí, todos los días de Shabbat. Entonces, cuando estaba el apóstol Shaul, Paulo, siempre debatiendo, todos los días de Shabbat. ¿Tu Biblia dice todos los días? Todos los días, todos los Shabbat. Sí, todos los días de Shabbat. Todos los días. No, uno sí, otro no. Entonces esto era una práctica. Y en estar allí, reuniéndose continuamente todos los días de Shabbat, persuadía tanto a yehuditas como a gentiles. A gentiles. ¿En qué día? En el día de Shabbat. Entonces nosotros vemos acá cuando dice tanto a yehuditas como a gentiles que no hay diferencia. Esa diferencia nosotros, amados hermanos, la tenemos que reconsiderar, la tenemos que desestimar, porque eso ha traído mucho daño, eso de estar dividiendo. No, es que una parte de la Biblia es para judíos y otra es para gentiles, esto es para los judíos y esto es para los gentiles, esto sí, esto no, hace muchísimo daño. Los apóstoles no tenían ese conflicto. Ellos nunca tenían marcada esa diferencia.
El propósito de ellos era ganar tanto a judíos como a gentiles, a todos los que más pudieran para el Señor Yeshua Mesías. Y lo hacían en día de Shabbat. Y él se sentaba allí y debatía con judíos y debatía con gentiles en Shabbat, amados hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Por eso es que nosotros tenemos que aceptar lo que dice la palabra, que en Yeshua, en el Mesías, ahora, hablando de los creyentes en el Mesías, si usted no es creyente en Yeshua, si usted no cree que Él sea el Mesías, si usted no cree que Él fue el que murió en el madero y resucitó y vendrá otra vez, bueno, no hay problema. Pero si usted cree en Yeshua, en aquel que murió y entregó su vida por todos nosotros como propiciación, como sacrificio para el perdón de nuestros pecados, y a través de su muerte y de su resurrección, nosotros tenemos la oportunidad de la salvación y de la vida eterna, y solamente a través de Yeshua tenemos nosotros la entrada al Padre Celestial, y confesamos que Yeshua es el único mediador y que no hay otro mediador entre Dios, el Padre, y los hombres, sino solamente su Hijo Yeshua. Si nosotros creemos realmente en Yeshua, entonces debemos entender y aceptar y ser obedientes que en el Mesías ya no hay gentil ni judío, no hay griego ni judío, no hay ese tipo de diferencias, que obviamente sigue habiendo judíos, sí, y juditas, claro, que sigue habiendo gentiles, sí, y la gloria sea para el Señor, porque de judíos y de gentiles tenemos que ganar para el Señor, claro que sí, que vengan al Señor. Pero cuando venimos a Yeshua, esa diferencia de que yo soy judío, yo soy gentil, esto me toca a mí, esto me toca y esto no me toca a mí, como haciendo esa diferencia desaparece. La palabra es una sola, como dice la misma escritura, y lo dijo el Señor, porque una sola Torá, lo dice la escritura en la Torá, una sola Torá tendrán tanto para el natural de Israel como para el extranjero. Para el natural como para el extranjero. Una sola Torá, la misma Torá tendrán tanto para el natural de Israel como para el extranjero. Entonces, una de las excusas que sacan muchos pastores con los que yo he tenido la oportunidad de hablar, y este es uno de los tantos textos que nos muestran que realmente Pablo y los apóstoles les hablaron a los gentiles en día de Shabbat, y de hecho se citaban en día de Shabbat para esto. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos entender en dónde está realmente todo esto. Y por eso dice que él allí todos los días de Shabbat, todos los días. Pablo no se dijo, no, yo ya estoy en la gracia, y como estoy en la gracia, entonces eso del Shabbat ya no es para mí, eso era de la ley. Ahora yo, gracias a Dios, estoy libre de esa ley tan horrible. Y lo más tremendo es que nos quieren hacer mostrar como que estamos libres de la ley, como si en nuestra vida pecaminosa hubiéramos vivido conforme a la ley. Nunca. ¿No? ¿De cuál ley vamos a estar libres si nunca hemos vivido conforme a la ley? Sí, es que es ilógico. Claro. ¿Ves? Mire que a veces enseñamos cosas que son ilógicas, irracionales, que carecen de sentido. Y lo peor es que las tomamos y las usamos como defensa, ¿sí? No, es que ya no estamos bajo la ley. En el sentido ese bajo la ley lo usan como por decir, ya no tenemos que vivir conforme a la ley. Y yo les pregunto, ¿y es que cuándo vivieron ustedes conforme a la ley? Mejor dicho, casi que no pueden dejar ¿Sí? el hábito. Es como si alguien, voy a usar de pronto una expresión un poco fuerte, pero no me vayan a malinterpretar. Es como que una persona diga, soy viudo y nunca he estado casado. ¿Cierto? O sea, es viudo, pero nunca jamás ha estado casado. Entonces, ¿cómo así? ¿Sí? No me diga que usted es como ese cura
ese sacerdote católico, que como creo que es de apellido Toro, ¿sí? Que dice que Pedro tuvo suegra, pero no tuvo esposa. Ay, sí, él dice Sí, él eso. dice eso y lo Ay, defiende no. y defiende eso. Ay, Sí, que la Biblia dice que tuvo suegra, pero eso no significa que tuvo esposa. Entonces uno ¿cómo? como que, bueno, y la gente le cree y le aplaude y todo esto. Y así mismo hay muchos, ¿no? Hay como un hombre decir, sí, soy viudo, pero nunca jamás ha estado casado. Entonces, nunca tuvo mujer, nunca estuvo casado. ¿Cómo puede estar viudo? Entonces, hay unos que dicen, no, es que ya no tenemos que vivir bajo la ley. Ya nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y ese bajo la ley no lo entienden de la manera correcta, que significa estar señalado, inculpado, ¿sí? Señalado como culpable por la ley. Eso es lo que significa realmente bajo ley, ¿sí? Taja Torah, hiponomos en griego, taja Torah en hebreo, ¿sí? Señalado, inculpado, ¿por qué? Por la Torah, ¿sí? Bajo ley, bajo Torah. Eso es lo que significa, pero muchos usan esa expresión bajo ley para decir, ya no estamos bajo la ley, como para decir, ya no tenemos que estar más en la ley. Y yo les pregunto, venga, de verdad, dígame, ¿cuándo ustedes estuvieron viviendo entonces conforme a la ley? Si usted ya no si usted ya no está bajo la ley, es porque un día supuestamente estuvo, según su argumento, estuvo viviendo conforme a la ley. Dígame, ¿cuándo usted estuvo viviendo en su vida? Y se quedan como que, no, pues no, Pensando. nunca. Entonces, ¿usted por qué dice eso? Eso es incoherencia. Y a veces hablamos incoherencias, amados hermanos, y tenemos que quitar todas esas incoherencias. Entonces, mire que él convencía en los días de Shabbat tanto a judíos como a gentiles. No solo a judíos, porque alguien podrá decir, todos los días en Shabbat, allí en la sinagoga. No, si es sinagoga, eso es de judíos. Porque tenemos el pensamiento de pensar que sinagoga es una palabra, incluso una vez hablaba con unos pastores y ellos pensaban que sinagoga era una palabra hebrea. Y cuando yo les dije a ellos, yo les dije, no, sinagoga es una palabra griega. Entonces uno de ellos me corrigió, hebrea. Y yo le dije, no, griega. Entonces me dijo, no, pero ¿cómo así? Si la sinagoga es de los judíos. Yo sí, yo sé que los judíos, se dice que ellos sinagoga, pero los judíos no hablan entre ellos mismos de sinagoga. Los judíos no hablan de sinagoga. En realidad, ellos hablan es de su casa de estudio, su casa de reunión. Ellos hablan de su casa de reunión, ellos no hablan de sinagoga. Y es que la palabra sinagoga es una palabra griega que literalmente significa reunión, literalmente. Sí, o sea, si nos vamos a la literalidad, significa reunión. Entonces podríamos decir, y todos los días de Shabbat debatía en la reunión. ¿Sí? Reunión, si nos vamos pues a lo específico. Obviamente, ¿reunión de qué? De gente. Entonces, reunión de gente a una asamblea. Entonces, de ahí es donde sale que sinagoga significa asamblea. ¿Sí? Asamblea. Entonces, todos los días de Shabbat debatía en la asamblea, en una reunión de gente. ¿Y dónde estaban? ¿En qué ciudad se encontraban? Recordemos, en la ciudad de Corinto. ¿Sí? Allí estaban. Recuerden que él se había encontrado ¿con quién? Con Aquila y con Prisca, su esposa. Prisca se había encontrado ¿en dónde? En Corinto, porque ahí habían llegado esta pareja, porque habían sido expulsados ¿de dónde? De Roma. Y allí también había llegado ¿quién? Paulo, allí a esta ciudad en Corinto. Y allí en Corinto, que no era una ciudad judía, era una ciudad bajo autoridad de Roma, ¿sí? Porque fueron expulsados directamente de la ciudad de Roma, ¿sí? De la ciudad de Roma y de toda la región itálica, pero el resto de ciudades que estaban bajo el dominio de Roma, como lo estaba, por ejemplo, Judea, estaba bajo el dominio de Roma en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, Corinto estaba bajo el dominio de Roma, pero pues podían estar allí. Lo que habían hecho era expulsarlos directamente de lo que era la región itálica, donde estaba la presencia propia de Roma.
¿Ok? Entonces allí estaban. Pero esta era una ciudad bajo dominio romano y una ciudad totalmente gentilizada que tenía sus dioses, sus deidades, tenía una cantidad de templos dedicados a los dioses romanos, a los dioses griegos. Esta era una de las ciudades que tenía bastantes, ¿sí?, templos dedicados a los dioses. No eran ciudades que entonces que pensemos que no, es que allá eso estaban lleno de puros judíos, no. Entonces, en una reunión, en una asamblea, de Shabbat en Shabbat, persuadía tanto a judíos como a gentiles. Y dice acá el versículo 5. Mientras que Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ¿sí? Pablo ya estaba, cuando dice acá, pero cuando Silas, leámoslo acá el 5, pero cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia. Llegaron de Macedonia, disculpen. Pero cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo ya estaba dedicado completamente a la palabra. O sea que ya no estaba trabajando de tendero. ¿Sí? Como dicen aquí en Colombia, ¿no? El que tiene tienda, que la atienda, ¿no? Ya no estaba dedicado al oficio de hacer tiendas, carpas, ¿sí? Sino que ya se había dedicado completamente, de tiempo completo, a la palabra. O sea que vemos que Pablo tuvo también una transición desde su conversión, ¿sí?, hasta que ya se dedicó plenamente al ministerio, a la palabra, ya estaba dedicado a esto. Entonces pasó un tiempo, no nos dice cuánto tiempo pasó aquí, pero nos dice que cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, entonces llegaron allí, ya Pablo estaba dedicado completamente a la palabra, declarando enfáticamente a los judíos, a los yehuditas, que Yeshua era el Mesías. ¿Quién es Yeshua para nosotros? El Mesías, el ungido, el elegido, el escogido ¿de quién? De Dios, nuestro Padre Celestial, para ser nuestro Salvador. Él es el Hijo de Dios, a quien damos toda la gloria y toda la honra, porque Él nos ha, por medio de su muerte, por medio de su sacrificio, nos ha salvado. Entonces, mire que la enseñanza de Pablo estaba dirigida a mostrar que Yeshua era ¿quién? El Mesías, el ungido. ¿De quién? Cuando se dice el ungido, tiene que ser el ungido de alguien. ¿El ungido de quién? De Dios. El seleccionado de Dios. Él era el ungido de Dios. ¿Quién era Yeshua? El ungido de Dios. ¿Qué predicaba Pablo? Que Yeshua era ¿quién? El ungido de Dios, del Padre Celestial. Mire que Pablo no predicaba que Yeshua era el Padre, sino que era ¿quién? El ungido. ¿El ungido de quién? Pues del Padre Celestial, de Dios. Porque cuando se habla de un ungido, alguien lo ha ungido, lo ha seleccionado. Pero ellos, dicen acá la Biblia, pero ellos se oponían y blasfemaban, por lo que después de sacudir las vestiduras, les dijo: su sangre sea sobre su cabeza. Yo estoy limpio de ustedes. De ahora en adelante iré a los gentiles. O sea, él estaba predicando tanto a judíos como a gentiles. Pero como se dio cuenta que había mucha resistencia de parte de los judíos en cuanto a la enseñanza que él daba de Yeshua, decidió entonces dedicarse únicamente a los gentiles. O sea, él siempre predicaba para todo público. Él no se ponía a ver, bueno, estos son judíos, son gentiles, no, todo público. Y por eso siempre vamos a ver que en las Escrituras, no solamente en el capítulo 18, sino en las que hemos visto atrás y las que dice la misma Biblia, siempre él, vamos a ver, dice que persuadía y que de allí se convertían, siempre de las reuniones de las asambleas, se reunían, en las que se reunían, dice que se convertían y eran persuadidos tanto que judíos como gentiles. Siempre va a decir eso, ¿no? Judíos como gentiles. De hecho, muchas veces dice, y gentiles no pocos. Y gentiles no pocos. ¿Ok? Entonces, dice acá que como él halló
una resistencia muy grande, muy profunda de parte de los judíos, de los yehuditas. Entonces él simplemente hizo un gesto al sacudir sus vestiduras. Está diciendo, yo ya lo he entregado todo, estoy libre de ustedes, ya les he hablado, les he dejado la palabra. Si la quieren aceptar, bien, y si no la quieren aceptar, pues ya es el problema de ustedes. Por lo menos yo ya hice mi parte, ya les prediqué, ya les hablé y ya quedó en ustedes el mensaje que Yeshua es el Mesías, que Yeshua es el Hijo de Dios. Si ustedes lo quieren creer, si lo quieren aceptar, bien por ustedes. Pero si lo rechazan, la sangre de ustedes ya no va a ser sobre mí. Ya no voy a ser yo el culpable. Esto era como una forma de liberarse de aquello que dice la Escritura. Recordemos que la Escritura, hablando de la atalaya, del vigía, dice que si un vigía, eso era en la antigüedad así, recordemos que la mayoría de las ciudades eran amuralladas y tenían unos fuertes y unos lugares de vigilancia. Esos lugares de vigilancia eran estratégicos y allí se colocaban unos vigías, unos atalayas, y tenían que estar haciendo guardia continuamente. Obviamente se relevaban, había relevos, todo el día, toda la noche estaban allí hombres siempre vigilando para ver desde allí si había movimientos de ciertos grupos o ciertas tropas que vinieran a atacar, enemigos que vinieran a atacar a la ciudad. Entonces dice que si el vigía, el atalaya, veía venir al enemigo y no daba alerta, para eso tenían el shofar, y no daban la alerta como debía darla, pues dice que si la ciudad caía bajo esos enemigos destruida, la sangre iba a recaer de todos esos inocentes, iba a recaer sobre la atalaya, sobre el vigía, el vigilante. Pero dice la Biblia que si el vigía, el vigilante, el atalaya, da el toque y da el aviso y les avisa que viene el enemigo y el pueblo no se prepara y cae ante el enemigo, la sangre del pueblo ya no será culpa del vigía, ya no será culpa del vigilante. Asimismo, aquí Pablo está hablando como si fuera un vigilante, un vigía, un atalaya, porque él les está advirtiendo. Cuando predicaba, él estaba haciendo sonar el shofar. Eso lo estoy diciendo de manera ilustrativa, claro, de manera simbólica, ¿no? Entonces, cuando nosotros predicamos, estamos de alguna manera haciendo sonar la trompeta, haciendo sonar el shofar, y estamos dando el aviso. Entonces, él les estaba predicando y les estaba hablando vehementemente, pero no querían aceptarlo. Entonces, por eso él dice, la sangre de ustedes ya no está sobre mi cabeza. Ya yo no seré el culpable. Si ustedes se condenan, no es porque no hayan escuchado la palabra, porque se las he hablado, se las he predicado. Y qué triste, que mucha gente será condenada habiendo escuchado la palabra de Dios. Entonces dice, yo estoy limpio de la sangre de ustedes y de ahora en adelante me iré solo a los gentiles, a las naciones. Solo a las naciones, no más, a las naciones. Versículo 7. Y saliendo de allí, entró en casa de uno llamado Tito Justo, quien era temeroso de Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga, junto al lugar donde se reunían, donde hacían asamblea. Allí estaba su casa, estaba allí. Entonces, al parecer, Pablo precisamente trataba de hospedarse donde le quedara cerca al lugar de asamblea, al lugar de reunión, para estar allí siempre enseñando y hablando que Yeshua era el Mesías, el Hijo de Dios. También Crispo, el principal de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, al oír, creían y recibían la inmersión. Lo que conocemos como bautismo, la tevilá, en hebreo, tevilá, la inmersión. Entonces,
nosotros vemos acá que, de todas maneras, la predicación que daba Pablo, aunque no convencía de pronto a todos y de pronto a una gran mayoría, pero sí convencía a algunos, y algunos muy importantes, porque justo Crispo, quien era el principal, el presidente, el que presidía la asamblea, el que presidía la reunión, la sinagoga, justo ese creyó al Señor. ¿Y qué pasó? Y con él toda su casa. Aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque nosotros vemos lo que pasó, por ejemplo, con el carcelero, que eso lo estuvimos viendo. Le iba a preguntar ese Shabbat atrás, ¿no? Sí. El carcelero, el encargado de la cárcel, sí, era como el director de la cárcel. Sí. Cuando ellos fueron llevados allí a esa cárcel, Paulo y Silas allí estuvieron y habían sido azotados, y dice que el carcelero los tenía allí en la mazmorra más profunda, en el lugar más bajo. Y recuerden que hubo un temblor, como un terremoto, y la cárcel se sacudió y las puertas se abrieron. Y el guardián principal allí, el carcelero, el que estaba a cargo de la cárcel, se iba a quitar la vida porque pensó que al abrirse las celdas, todos los presos se le habían volado, habían huido. Y Paulo, que estaba en la parte más baja, le gritó desde allá: no te hagas daño, porque se iba a matar. Se iba a quitar la vida, pues dijo: no, a mí me dan pena de muerte por esto, entonces prefiero yo quitarme la vida. Entonces se iba a matar y Paulo le dice: no te hagas daño, aquí estamos, no nos hemos ido. Y el hombre dice que pidió una luz, una antorcha obviamente, y bajó y encontró y que todos estaban allí, no se habían ido, y lo sacó a Paulo, a Silas, lo llevó a su propia casa, les curó las heridas, y dice que les hizo inmersión tanto a él como a su casa. ¿Cuál es el paréntesis que yo quiero hacer aquí? Amados hermanos, es muy importante, por ejemplo, cuando un niño, un hijo de familia, asiste a la iglesia. Cuando un hijo de familia asiste a la congregación, hay un cierto porcentaje, pero bajo, que su familia, que sus padres vengan a la congregación. Cuando se convierte un hijo, cuando viene un niño o un hijo, que sus padres lo sigan y vengan. Hay algunos casos, pero el porcentaje es muy bajo. También cuando una mujer, una esposa, una madre de familia, se convierte al Señor y empieza a asistir a la congregación y empieza a buscar del Señor, pues el porcentaje va a aumentar. Y podríamos pensar que el porcentaje aumenta considerablemente, sin embargo, no tan considerable como quisiéramos. Pues podría ser un porcentaje medio, sí. ¿Sí? No como los niños o hijos, un porcentaje bajo, sino un porcentaje medio. ¿Sí? Entonces la esposa a veces logra traer a sus hijos y logra traer a su esposo. Y yo he tenido el testimonio de cómo mujeres, con su testimonio, han logrado ganar a sus esposos. Pero eso en porcentajes no es tanto, digamos que es como medio más bien. Pero cuando un varón, un hombre, se convierte a Dios y él entiende que es la cabeza y él hace el rol de cabeza y es verdaderamente un patriarca en su casa y es el varón y el sacerdote que está allí y se convierte, el porcentaje de que su familia sea salva, que su familia se convierta, se va a aumentar casi al total, casi al 100%. O sea, la gran probabilidad de que un hombre se convierta y detrás de él se convierta toda su familia, su esposa, sus hijos, toda su familia, es altísima, amados hermanos. La probabilidad es altísima. Claro. Y por eso cuando nosotros vemos que estos hombres, estos varones, se convertían, toda su casa terminaba convirtiéndose. Entonces de allí la importancia del varón, sin desestimar la importancia, yo estoy diciendo, sin desestimar la importancia que tiene la mujer,
como jefa de hogar, ¿no? Pero el varón como la cabeza, el varón como el sacerdote marca la diferencia. De hecho, por eso es que es tan importante que el varón sea varón, porque en toda la extensión de la palabra... ¿Cómo así? Explícame eso. Es que hay varones y mujeres. Claro, es que mientras el hombre... ay, a ver, es que no quiero ser tan ácida en lo que voy a decir. Es que hay hombres que tienen rol de mujer, ¿sí? Entonces, eso hace... Que no son la cabeza, como debe ser. Que no son cabeza. No han tomado la decisión. Entonces, están casados con mujeres que tienen que ayudarle. Prácticamente son el soporte de la economía de la casa. Y ellas tienen que dejar de hacer a lo que Dios las llamó, hablando de las esposas que tienen hijos. Y eso lo hemos abordado muchísimo en Torah y Familia. Entonces, cuando un hombre no es la cabeza y el sustento de su casa, pues difícilmente una mujer y sus hijos van a decir lo que mi papá diga y como él lo diga, porque no ven el rol en él. Y yo te iba a preguntar eso porque en esos últimos Shabbat donde hemos hablado de las familias, eso me llamaba mucho la atención. Entonces, cuando hay un papá, yo sé que, menos mal que aquí no hay nadie sino las cámaras, hagas eso autoevaluación, y yo como hombre, mis hijos sí están yendo por el camino de salvación y mi esposa también, o realmente no están yendo porque en mí ven muy desdibujadamente la figura, el rol, el diseño de Dios, como que sí, como que no, como que en últimas la mujer no se siente realmente que está al lado de un hombre que Yeshua es la cabeza y que él puede ser la cabeza de ella, ¿sí? Entonces ahí hay que hacer una evaluación muy, muy, muy precisa. Y si usted, varón, quiere que sus hijos y su esposa vengan al conocimiento, asuma el rol, sea esa cabeza, ese patriarca. Y no estamos hablando del concepto de patriarca de hoy en día, ¿no? Es el patriarca bíblico, el proveedor, el sacerdote, el que sostiene, el que pone el pecho, el que no le importa contra viento y marea conseguir el sustento de su casa. Eso lo tiene que hacer. Entonces, eso hace que de pronto, al ver que haya realmente una cabeza, pues que su familia toda se convierta. Amén. Y eso pues es algo que tenemos que evaluar realmente. Así es. Eso es así como lo dice mi esposa. Es que el varón tiene que tener su lugar. Por eso, de alguna manera, lo que el enemigo ha logrado es precisamente devaluar al varón. Devaluar, quitarle el valor que tiene. Sí, y me asombra que a veces se hacen ciertas, ¿cómo se llama esto? Sociales. ¿Qué? ¿Reuniones? No, exámenes sociales. Sí, experimentos sociales, ajá, esa es la palabra, gracias, por eso es mi ayuda idónea, ¿sí? A mí ya se me están olvidando las palabras, ¿sí? Experimentos sociales, y salen a preguntar en la calle a las mujeres, ¿sí? ¿Usted cree que el hombre, el varón, es importante? ¿Podría la mujer sobrevivir, el mundo sobrevivir sin varones, sin hombres? Y es atronador ver esto, cómo las mujeres de una vez dicen, no necesitamos los hombres, no lo necesitamos, y todos dicen, no se necesitan hombres, no se necesitan, y de una vez. Y es algo así. Y le preguntan lo mismo a los hombres, ¿no? Pero respecto a las mujeres, ¿creen que podría haber... podría seguir el desarrollo de la tierra como tal si se necesitara las mujeres? Y todos dicen, la mujer es fundamental. Claro, es que tanto el varón como la mujer es fundamental. Claro que sí. Pero mire cómo hemos llegado a eso, a pensar, mire lo que piensan estas mujeres, que puede seguir la sociedad viviendo común y corriente sin la presencia del varón. Qué tremendo. ¿Cómo puede eso? O sea, si no hay varones, o sea, ella ni siquiera se detiene a pensar, bueno, si no hay varones, pues no hay espermatozoides. Pues sí, o sea, ya partiendo de esa base. No, pero no. Hay un libro que yo me he estado leyendo y ellos hablan de que en signo de pregunta, ¿no? El cromosoma Y en vía de extinción. Y realmente me embistió mucho esa pregunta. El cromosoma Y es el que da la masculinidad, ¿no? Claro, el que tiene que ver con lo masculino en vía de extinción. Es una pregunta, ¿no? No es. Pero ahí cuando uno entra en el libro, que es un libro de medicina, no tiene nada que ver con otra cosa que no sea la medicina, dice que
¿Cómo afecta este tipo de sociedad que hemos tenido últimamente, en Estamos estas últimas construyendo. décadas, que el varón es cada vez más débil, que hasta su cromosoma podría estar en peligro? riesgo. No, es que la verdad es un libro de medicina. Ujú. Es un libro de medicina, no tiene nada que ver con otra cosa. Pero allí, solamente esa pregunta me dejó realmente asustada. Y creo que es la generación que se está levantando ahorita. Sin Así. el varón, que es tan importante, tan importante. Medicina de género. Se llama medicina de género. Gracias, Ujú. gracias, Juan. Medicina Sí. de género. Entonces vemos, amados hermanos, que cuando este hombre llamado Crispo, allí era el principal de la sinagoga, era el que presidía, era el presidente de la sinagoga, dice que creyó al Señor, después obviamente al haber escuchado al apóstol predicar y exponer todo, fue convencido, obviamente a través del Espíritu del Señor. Esto hay que siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Porque no es el hombre el que convence, es el Espíritu del Señor, pero nos usa a nosotros como instrumentos. Entonces, este hombre fue convencido, creyó en el Señor y con él toda su casa. Es que es precioso. Y toda su muchos de los casa. corintios también, claro, por ser un hombre importante. Ay, no, esto es una bendición. No, pues decía, muy no, pues si grande. este es nuestro presidente, el que dirige la sinagoga, nuestro dirigente, y aceptó, pues muchos de ellos, de los corintios, ¿sí? Creyeron también. Y al oír creían y recibían la inmersión. Entonces, mire, no solamente creyeron, sino que empezaron de una vez, no temían, ¿sí? Entrar en la inmersión en el nombre de Yeshua, reconocer, porque todo aquel que reconoce que Yeshua es el Mesías, pues va hacia la inmersión, porque es la manera de hacer efectivo, es la manera de dar testimonio público, sí, a través de la inmersión en agua, lo que es el bautismo, la tevilá, para dar ese testimonio glorioso. Entonces vemos aquí esto, amados hermanos. Allí estaba él, de Shabbat en Shabbat, predicando, de Shabbat en Shabbat. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. ¿Por qué le dice esto? Porque continuamente querían atropellar o apedrear, querían hacer mal a Pablo por estar predicando. O sea, para él no era fácil predicar porque de alguna manera siempre te resultaba amenazado, amados hermanos. Agredido también. Y yo digo, bueno, a nosotros ¿qué nos amenaza para no predicar del Señor? Sí, porque él lo hacía y tal vez como hombre, como ser humano, como todos nosotros, en algún momento sentía miedo, sentía temor. ¿Y qué le decía el Señor? Y le mandó una visión, no temas, sigue hablando y no calles. Y no calles. Tremendo, ¿no? Ay, sí, porque yo estoy contigo. ¡Wow! Eso nadie es poderoso. podrá dañarte. Porque yo estoy contigo. Amén. Y ninguno te atrapará para dañarte. O sea, ninguno podrá echarte mano y dañarte. Ninguno podrá hacerte daño, en pocas palabras. Qué bendición, qué privilegio. Y cuando dice ninguno podrá hacerte daño, uno se pregunta de qué daño está hablando, ¿del daño físico o el daño espiritual? Claro, porque Pablo lo azotaron muchas veces. Claro, pero cuando yo estaba joven, más joven, cuando empezaba pues a leer la palabra, estos textos me conflictuaban mucho porque pues le habían pegado, lo habían apedreado, lo habían dado la cárcel, lo habían azotado. Yo decía, pero ¿de qué habla el Señor? Pero aquí estamos hablando de lo realmente trascendental, lo eterno. El Señor estaba con él con ese propósito y él iba a estar con él. Porque evidentemente él su alma no se iba a dañar. Muchos azotes. Claro. De hecho, claro. Pablo en un momento lo dice, en un momento de su experiencia, de su testimonio, lo dice, porque por muchos azotes he tenido que pasar. Sí. Por muchos golpes, sí, por cárcel, sí. Por prisiones. Como medio muerto, dijo un día que había quedado ahí sí, prácticamente en agonía. Que creían que los discípulos creían que él estaba muerto. Ajá. Lo tocaban a ver si... Ay, no. si estaba muerto o no estaba muerto. No, sí. Qué duro, qué duro. Imagínense eso. Claro que sí. Y el Señor lo anima, ¿no? Sigue, yo estoy contigo. Ninguno podrá atraparte para dañarte, porque tengo un gran pueblo en esta ciudad.
Claro, el Señor dice, no, tú no puedes parar. Yo tengo un gran pueblo. O sea que en la ciudad de Corintio, el Señor iba a levantar un pueblo para él. O sea, ese Israel de Dios. Es que el Israel de Dios es la sumatoria de todo el pueblo que se va uniendo en el mundo, ¿no? Uh-huh. Aquí y en diferentes partes del mundo, el Señor está levantando un pueblo. Y ese solo pueblo es el Israel de Dios, amados hermanos. Entonces, por eso dice aquí la palabra, dice, tengo un gran pueblo en esta ciudad. O sea, voy a levantar un pueblo y tú vas a ser quien les prediques en esta ciudad de Corinto. Así que se asentó allí 1 año y 6 meses. Listo, dijo, listo, está bien, aquí me quedo. Aquí me quedo y aquí estoy. Aquí nadie me sacará. 1 año y 6 meses, 18 meses allí. Enseñándoles la palabra de Dios. Como ya se había dedicado tiempo completo, porque ya estaba dedicado era a esto. Recuerde que estuvo un tiempo haciendo carpas. Entonces decidió asentarse 1 año y medio más allí en la ciudad, pero solamente para predicar ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que predicar? La palabra de Dios. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque hoy no se está predicando la palabra de Dios, se está predicando cantidad de visiones, cantidad de palabras de hombres. Es que Dios me mostró, Dios me reveló, es que esto es así. Y solamente estamos recibiendo, son enseñanzas de hombres y nos estamos apartando de la palabra de Dios. Por eso nuestra consigna debe ser, amados hermanos, que predicamos solamente la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice, lo decimos. Si la palabra de Dios no lo dice, no lo decimos. Tenemos que escapar de la tentación de estar enseñando lo que no dice la palabra de Dios. Aún de eso nos tenemos que cuidar, sobre todo en este tiempo en donde estamos viendo tanta apostasía, cuando se está predicando tantas cosas que no dice la palabra de Dios, y lo peor es que la muestran como si la palabra de Dios lo dijera. Y lo que dice la palabra de Dios lo ocultan, y lo que dice la palabra de Dios lo niegan para poder poner sus enseñanzas, sus propias enseñanzas por encima de todo. Sí, Señor. Y una de esas enseñanzas básicas, de acuerdo a lo que estamos viendo, es el Shabbat. ¿Cuál de las dos es palabra de Dios? ¿El Shabbat como día señalado por Dios o el domingo? Usted tiene que preguntarse cuál es. Y mire cómo los que no aceptan que sea el Shabbat intentarán torcer las escrituras, manipular las escrituras, para tratar de hacerle ver a usted que el día que guardaban los apóstoles y los discípulos era el domingo. Es que lo más tremendo es que hacen eso. El día que guardaban y tratan de buscar textos y los acomodan y los tuercen. No, es que mire, no, es que era el domingo. Incluso yo he visto Biblias que están traducidas y ponen, dizque, el día dominical. Ponen, dizque, el día, en donde dice el día del Señor, ponen, dizque, día dominical, dizque, estando yo en el día dominical. Entonces, mucho cuidado. Mire que hay Biblias que hacen esto, ¿sí? Ponen allí, dizque, el día dominical. Y uno dice, uy, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que día dominical? ¿En qué parte está eso? Y lo ponen así. Y de esa manera, amados hermanos, muchas veces van torciendo la palabra, van llevando. En Apocalipsis 1.10 les voy a mostrar, ¿sí? Apocalipsis 1.10, como algunos, porque algunos pensarán, dice así, sí. O sea, somos tan torcidos a veces que, por ejemplo, aquí tengo esta. Son tan torcidos. Bueno, son tan torcidos, sí, no somos tan torcidos. Nosotros no estamos torcidos. Eso, sí. No, es que está hablando de los seres humanos. O sea, ya. Los seres humanos, bueno, por hablar así, somos torcidos, pero tienes que pasar mi razón. Mire, okay. Por ejemplo, tengan en cuenta esto, y es la Biblia textual, BTX, Biblia textual, y yo creo que muchos tienen BTX, y van ustedes allí a la Biblia textual, capítulo 1, versículo 10, y dice, y estando en espíritu en el día dominical.
Sí. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Yo decía, así ve que era el día domingo, y el domingo ni siquiera existía en ese entonces. Porque el nombre, el día Ay, del primer día, el primer día de la semana, domingo, solamente va a surgir varios siglos después. Después de que Constantino dé la orden de cambiar, ¿sí?, el Shabbat del séptimo día al primer día, después de eso va a pasar un tiempo y se le va a colocar al primer día de la semana, así como se le colocó al séptimo día de la semana, el eterno Dios. El eterno Dios, el creador, le colocó nombre al primer día de la semana. ¿Y cuál fue el nombre? Shabbat. Así, luego, el imperio romano, la orden romana, el emperador romano, le va a dar nombre bajo su propia autoridad al primer día de la semana y le va a poner domingo, dominicus, y es que día dominical. Entonces, imagínense eso, día dominical, y por eso tengan muy presente todas estas versiones y estas formas de traducir Biblias, porque eso ya es trascender, eso ya es traspasar los límites, amados hermanos. Sí. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Vamos ya para ir ya concluyendo. Dice acá, no temas, yo estaré un gran pueblo, estaré contigo y levantaré un gran pueblo de esta ciudad. Así que se quedó allí 1 año y medio, o 1 año y 6 meses, enseñándole la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los yehuditas, los judíos se pusieron de acuerdo para atacar a Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres que den a Dios culto contrario a lo que dice la Torá. Mire de lo que culpaban a Pablo, y de esto se pegan muchos. Si ve que Pablo, el apóstol Pablo, él hablaba en contra de la Torá. No, este era el testimonio falso que daban unos falsos hombres acerca de Pablo, el apóstol. Él sí enseñaba conforme a la Torá. Lo que el apóstol no hacía era enseñar de acuerdo a los mandatos, a las normas que estos judaizantes se habían inventado. Que estos judíos, dirigentes judíos, se habían inventado. Porque ellos se han inventado una serie de normativas que con las que querían obligar a la gente. Entonces, él sí guardaba la Torá. De hecho, él luego va a dar un testimonio, por eso lo vemos en la palabra, en donde él mismo dice, porque yo, ¿sí?, celoso de la Torá, la guardo. Y la guardo conforme aún como lo hacían mis padres, mis patriarcas. Eso es lo que nosotros debemos entender. Y dice acá, porque este era un testimonio falso, persuade a los hombres a que den a Dios un culto contrario a la Torá. Pero cuando Pablo iba a hablar en su defensa, dijo Galión a los yehuditas, si en verdad fuera algún crimen o una fechoría, yehuditas, judíos, pacientemente yo los toleraría, yo los aguantaría, me aguantaría esto. Pero si son cuestiones de palabras, de nombres, de su ley, de su Torá, de su ley, vean ustedes mismos. Y yo no quiero ser juez de estas cosas. Resuelvan ustedes sus cosas. Y los expulsó del tribunal. Entonces, todos agarraron a Sóstenes. Algunas Biblias dice Sóstenes, ¿sí? Sí, a Sóstenes, que literalmente dice así, a Sóstenes en griego, Sóstenes, ¿sí? Hay algunas Biblias que dicen Sóstenes, ¿no? Y unos que no le ponen la tilde y dice Sóstenes. Todo eso ya suena como los sostenes ya de las mujeres, ¿no? Sí. Entonces todos agarraron a Sóstenes. Claro. Yo sé que es un poco para nosotros difícil pronunciar porque no estamos acostumbrados a ese tipo de pronunciación. Sóstenes. ¿Sí? Presidente de la... Entonces todos agarraron a Sóstenes, principal de la asamblea, de la sinagoga en ese momento. Entonces observen algo.
¿Qué observamos aquí? ¿Ya observaron algo? ¿Quién era el principal de la sinagoga cuando Pablo estuvo predicando al principio? Crispo. Era Crispo. Y se convirtió toda su familia y todo eso. Pero ¿qué pasó? Al cabo del tiempo ya no estaba Crispo. Ahora estaba otro. ¿Qué había pasado con Crispo? Pues Ha tocado. ya no estaba. No, claro. Lo relevaron, lo quitaron de allí, le tocó salirse. Se convirtió el Señor, él y toda su casa, y por causa de él también muchos de los corintios, y todos hicieron inmersión, y eso le pasó una factura grande. A veces, amados hermanos, nos toca a nosotros sacrificar muchas cosas por causa del Evangelio y por causa de Yeshua. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a sacrificar y a dejar por causa de Yeshua? Este hombre sabía que al convertirse a Yeshua, su cargo de eminencia iba a quedar en vilo. Y así fue. Mire que fue removido. Mire que el que era el principal de aquella asamblea que había, aquella sinagoga que había en Corinto, era Crispo. Ahora ya no aparece él, sino que hay un nuevo principal, hay un nuevo presidente, un nuevo dirigente de la sinagoga allí en Corinto. Entonces, ¿qué sucedió? Que dice que lo agarraron entonces a él. Ya no estaba Crispo. Menos mal. De lo que se salvó. Era una paliza. Lo agarraron a ese, claro, mínimo dijeron, esto es por culpa, así como sucedió con el otro, pues ya estoy pensando, ¿no? Acá, sí, ya así como sucedió con el otro dirigente, ese Crispo que nos tiene encrispados a todos acá, ¿sí? Porque aceptó y por culpa de él, su familia y muchos, entonces tal vez creían que este Sóstenes, pues también de alguna manera culpable, había permitido esto y lo golpearon delante del tribunal, no le importó. Los jueces. Pero nada de esto le importó a Galión. Nada de esto le importó al hombre que era el cónsul allí, el procónsul, era como el gobernante, pues el que estaba al frente de esto, el procónsul, que era el que gobernaba, el que dirigía pues toda la región ahí. No le importó, dijo, estos son cosas de ellos, cosas de los judíos y todo esto. Entonces, pues, no más. Entonces, dice que después de esto, Pablo permaneció aún en Corinto por algún tiempo más. Pero después de esto, ¿qué dice? Se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Prisca y Aquila. Muchas Biblias dicen Priscila. Sí, la mía dice Priscila. Priscila, y es correcto, aunque pues lo más correcto es Prisquila. Pero yo aclaro una cosa, Prisquila es el diminutivo de Prisca, de Prisca, perdón. De Prisca. Sí, es que Crispa, estoy pensando en Crispo. Sí, Prisquila, las cosas que pasan, hermano. Sí, Prisquila es el diminutivo de Prisca. Es como yo me llamo Carlos. ¿Cuál es mi diminutivo? Carlitos. Carlitos, sí, así. Mi esposa se llama Yamilet. ¿Cuál sería su diminutivo? ¿Yamilita? ¿O Yamiletcita? ¿O Yamita? Bueno, no sé ahí. ¿Sí? No Yamiletcita. Entonces, ese es el diminutivo, ¿no? Pero es Prisca. El nombre al que se refiere, porque hay unos que dicen, bueno, ¿cómo se llamaba? Mira que hay yo he visto personas, la Biblia se contradice. ¿Se llamaba Prisca o Priscila? Mire eso. Prisquila, ahí dice literalmente en griego Prisquila. Prisquila, si la persona sabe de griego, se da cuenta que está usando el diminutivo. Así como una persona que sabe que español, si usted escucha Carlitos, usted de una sabe que mi nombre es Carlos. Él se llama Carlos. De una sabe. Inmediatamente usted escucha el nombre Carlitos. ¿Sí? Danielito. Sabe que se llama Daniel. ¿Sí? Entonces, ella así, Prisquila es el diminutivo. Se está usando el diminutivo de Prisca. Entonces, pues es una forma, digamos, cariñosa eran personas que para ellos eran muy significativos, por lo menos para el escritor, era Lucas. Entonces, pues se dirige de una manera cariñosa y totalmente respetuosa, ¿no? ¿Sí? A ella, ¿sí? Diciéndole Prisquila, pero el nombre de ella es Prisca, ¿sí? Acompañado de Prisquila y Aquila.
en Cencreas, antes de embarcarse, se cortó el cabello de la cabeza a causa de una promesa que había hecho. Entonces, Paulo había hecho una promesa. Durante ese tiempo de la promesa, pues había prometido no cortarse el cabello y se había dejado crecer. ¿Cuál era la promesa? Pues no sé. No sé si la promesa era permanecer en Corinto durante todo ese tiempo para predicar la palabra de Dios. Esa pudo haber sido la promesa. No sé, no nos dicen cuál fue. Entonces dice que hizo una promesa y como acostumbraban en aquel entonces, cuando se hacía una promesa, durante el tiempo que la promesa se cumplía, la persona debía cumplirla, no se cortaba el cabello. Era la forma de demostrar que estaba cumpliendo su promesa. Pero terminada su promesa, ¿y por qué precisamente lo hizo? Mire, sí, cortó su cabello, ¿sí? Cortó su cabello y dice acá, después se despidió a los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Cencreas, antes de embarcarse, se hizo cortar el cabello de la cabeza a causa de una promesa que él había hecho. Entonces salió, lo más probable, al salir de allí, la promesa era, mientras yo, hago una promesa de estar en este lugar y me voy a quedar por tanto tiempo, si Dios lo permite, predicando la palabra. Entonces hizo una promesa de que no se iba a mover de allí, a pesar de las amenazas, a pesar de todo eso, y la cumplió. Y ya cuando llegó el momento de irse, se fue y cortó su cabello como demostración que había cumplido su promesa. Y eso que nos demuestra en el apóstol, pues que era un hombre muy comprometido de palabra con el Señor, era un hombre de palabra. Radical. Era un hombre que cumplía y lo hacía y que no le importaba todo lo que se le viniera encima. Y lo hacía. Ese era el apóstol Pablo. Y vemos una vez más cómo él usaba Shabbat para predicar tanto a judíos como a gentiles. Amén. Bueno, amados hermanos, si esta palabra para ustedes ha sido de bendición, yo les pido por favor que le den me gusta al video de YouTube y la compartan a través de sus redes sociales. Compartan. Es la mejor manera de nosotros poder llevar la palabra de Dios a través de las redes sociales. Me gusta al video y compartirlo. Vamos a orar, no sin antes pedirles a las personas que estén en nuestra transmisión, que hayan llegado por primera vez, por favor que se comuniquen con nosotros escribiéndonos, escríbanos al número que aparece en su pantalla a través de WhatsApp. Allí nos escribe, nos dice de dónde es, de qué ciudad es, de qué país es, su nombre obviamente, y si tiene una petición la puede colocar allí. Nosotros le estaremos respondiendo y estaremos entrando en contacto con usted en el nombre del Señor. No se olviden visitar nuestra página web www.palabraVerdadera.org.co. Allí puede encontrar todo acerca de nuestro ministerio, especialmente acerca de nuestras escuelas de formación ministerial, ESFOMI, que son escuelas totalmente gratuitas para todo aquel que quiera estudiar y profundizar en las Sagradas Escrituras. Así que si usted quiere profundizar en el estudio de las Sagradas Escrituras y de manera gratuita, inscríbase a nuestras escuelas. No tiene nada que perder y sí muchísimo que ganar y mucho que aprender. Vamos a orar y dar gracias al eterno Dios. Bueno, amados hermanos, si el eterno Dios lo permite, no se olvide mañana, 8:30 de la mañana, la reunión de Casa de Palabra virtual. Todos los que quieran asistir a esa reunión son bienvenidos en el nombre del Señor. Y a las 4:30 de la tarde aquí en Cali, ¿sí? Nuestra reunión presencial en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Muchas bendiciones y shalom para todos ustedes. Shalom.